Día Mundial de la ACV, una jornada de prevención y difusión sobre esto, que es muy común en la República Argentina, y por eso me encuentro con dos especialistas del tema que nos van a brindar información sobre qué significa ACV y cómo hay que hacer en la manera justa y medida para socorrer a una persona. Por eso me encuentro con la doctora Lorena Parra, jefa de terapia intensiva del Hospital Santa Isabel de Hungría y coordinadora de la unidad de Stroke de este hospital, y Marcos Graña, médico neurólogo, jefe de la unidad de Stroke y el servicio de neurología de Santa Isabel de Hungría. Dos personas y dos especialistas que trabajan en el mismo hospital, que nos vienen a brindar información respecto del accidente cardiovascular. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Muy bien. Dije cardiovascular, es cerebro cardiovascular, ahí está, mejor dicho. Es algo muy importante, es porque es muy típico en la sociedad argentina que esté pasando, y muchas personas pasan por el ACV y no saben la manera de llegar a ese punto de ayudar a esa persona, porque no tienen los mecanismos necesarios. ¿Cuáles son esos mecanismos necesarios para socorrer a una persona? Bueno, justamente el Día Mundial del ACV tiene el objetivo de concientizar a la población, principalmente de que la gente sepa cómo detectar en su familiar un ACV, un accidente cerebrovascular, y además de socorrerlo, actuar con velocidad, que también con esta misma sigla de ACV podemos invocar esta frase. Entonces, no solamente detectarlo, sino conocer, la población tiene que saber que esto tiene un tratamiento dentro de ciertas ventanas terapéuticas. Esto tiene que tratarse dentro de ciertos tiempos, porque si uno pierde ese tiempo, ya no tiene la opción de ser tratado adecuadamente. Y hay propuestas, un montón de como mnemotecnias o como alarmas para que las personas comunes, cada uno de nosotros, nuestras familias, nuestros chicos incluso, puedan tener esa alarma ante un familiar que esté sufriendo un accidente cerebrovascular. Como por ejemplo, asimetría de la cara, asimetría de la sonrisa, hacerle levantar los brazos y que uno caiga, o trastorno del habla. Eso es lo más rápido que uno puede detectar. Pueden haber otros síntomas como trastornos visuales, dolor de cabeza. El habla. El habla. El habla, por supuesto. ¿Y cuánto tiempo es producente dejar pasar o enterarse que la persona tiene un ACV en ese momento? ¿Cuánto es el daño? ¿Mayor tiempo, mayor daño se realiza? Hay un concepto que es muy importante, que es tiempo de cerebro. A medida que va pasando minuto a minuto, desde que comienza el ACV, se pierden aproximadamente 2 millones de neuronas por minuto. Es decir, que todo el tiempo que ahorremos y con el que podamos contar para el tratamiento, llegando lo antes posible a un centro asistencial, a un hospital, de la complejidad que requiere, es útil y nos mejora los resultados. ¿Qué es mejorar los resultados en un ACV agudo? Respecto al tratamiento del ACV agudo, es que disminuya la mortalidad, es decir, que evitemos que fallezca la persona, y que disminuya la morbilidad y las discapacidades, es decir, que no quede con secuelas o que quede con una secuela mínima, de tal forma que la persona pueda volver a trabajar o pueda incorporarse a sus actividades de la vida diaria con la menor dificultad posible. Entonces, doctor, usted me hablaba de los síntomas, el tema de el tema del habla, de la visión, de la escucha, el tema de los brazos, si uno se cae, de la boca, fijarse, pero ¿cómo nosotros podemos ayudar a esa persona en ese momento, cuando estamos detectando que está sufriendo un ACV? ¿Cuáles son los pasos ustedes que me dicen, bueno, hay que hacer esto primeramente para hacerlo rápido, porque vos me decías que se pierde muchísimas cosas en el cuerpo si dejamos pasar mucho tiempo? ¿Cuáles son ese procedimiento? Bueno, como en cualquier emergencia médica, hay que poner al paciente en una posición de seguridad, que es acostado, de costado generalmente izquierdo, con la cabeza apoyada, para evitar que se aspire con sus secreciones, su saliva, si tiene algún trastorno de conciencia, es decir, si no puede despertar. Llamar inmediatamente al servicio de emergencias. Por supuesto, como en cualquier paciente, chequear que no tenga un paro cardiorrespiratorio, que tenga pulso y que esté respirando, ¿sí? Si el paciente es diabético y está con tratamiento y con controles de azúcar, chequear que no esté esa azúcar baja, porque una azúcar muy baja puede simular una ACV y es algo fácilmente tratable. Una vez que lo asistimos al paciente, llamamos inmediatamente al servicio de emergencias para que puedan venir a evaluar al paciente y trasladarlo lo antes posible al centro que quede más cerca y que tenga la capacidad de respuesta para tratarlo. ¿Cuáles son los
principales síntomas que desencadenan una ACV. ¿Cuáles son esos principales? A ver, las prevenciones que hay que tener, actividad física, no fumar, son algunos solamente. Sí, por supuesto, una dieta balanceada, evitar el sedentarismo, evitar el consumo excesivo de alcohol. Y los factores de riesgo, la edad no es modificable, pero hay factores de riesgo que son modificables, como por ejemplo el adecuado control de una diabetes, sus glucemias, la hipertensión arterial, todas las dislipidemias, es decir, los trastornos de colesterol elevado y todo eso tiene que estar bajo control estricto para colaborar con evitar este tipo de accidentes cerebrovasculares y también cardiovasculares, ¿no es cierto? ¿Y en los jóvenes se da accidentes cardiovasculares o no? Sí, en los pacientes, el punto de corte de los 45 años, más jóvenes de 45 años, es cuando encontramos esta población joven con ACV. Si bien los factores de riesgo más frecuentes siguen siendo los convencionales, es decir, un paciente hipertenso que no es conocido, tenemos otros factores de riesgo menos frecuentes que son importantes y que a veces hay que considerar que son algunos genéticos, por ejemplo las trombofilias, es decir, una cualidad genética que predispone a hacer coágulos, a hacer trombos en la sangre, algunas otras causas que provocan una rotura de la pared de la arteria, una disección arterial que hace que se rompa la pared interna y se tape la arteria y se obstruya. Algunas otras enfermedades de la sangre que hacen que no se coagule bien y predisponga a estos ACV hemorrágicos, que son, en vez de obstrucción de un vaso, es la rotura de una arteria con volcado de sangre en el encéfalo. Algunas arritmias que a veces no están diagnosticadas pueden producir un ACV también. Hombres, mujeres, ¿cómo ustedes están en el tema? ¿Cómo lo ven? ¿Quién sufre más ACV? ¿Los hombres o las mujeres? Los varones históricamente han sido los más predispuestos, pero en los últimos años se ha incrementado, se ha duplicado la frecuencia en mujeres también. En mujeres también, porque muchas personas decían que una de las principales causas era el cáncer de mama. Cáncer de mama no detectado, estuvimos hablando la semana pasada aquí en el living, pero en realidad el ACV creo que es una de las principales causas de muerte aquí en la República Argentina por no llegar al punto de tratarlo de inmediato, como usted que no pasen horas, prácticamente, de lo que se está ocurriendo en ese momento. Pero, por ejemplo, yo creo que también la calidad de vida, y hay algo que se habla mucho en este tiempo, que es el tema del trabajo, de llegar a fin de mes, de que no llegamos, que esto produce estrés. ¿Y el estrés desemboca en una ACV o no? El estrés como un factor independiente, aislado, único, la verdad que no se sabe, pues es muy difícil de medir. Claro. Pero todo el contexto en el que se puede manejar a largo plazo una persona que tenga altos niveles de estrés, niveles de ansiedad altos, trastornos del sueño, malos hábitos higiénico-dietéticos, sedentarismo, obesidad centroabdominal, tabaquismo, consumo de drogas ilícitas, que es uno de los factores de riesgo, me preguntabas recién, más frecuente aún en jóvenes. O sea, ¿la marihuana te afecta, la marihuana o otras drogas más duras? Las drogas del estilo de los simpáticos miméticos, como la cocaína, las anfetaminas y demás, son las principales que colaboran con el daño vascular por una ACV. Pero también el cannabis colabora con el riesgo cardiovascular, tanto de una ACV como de un accidente de miocardio, como un infarto de miocardio, aunque menos, con menos peso como factor de riesgo, pero también producen un daño vascular. ¿Sí? El tema de fumar cigarrillos. Totalmente. Eso también afecta. El tabaco sí es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular y cerebrovascular. Genial. Le voy a pedir, doctores, que se me queden, que enseguida, porque el tema está muy interesante y vamos a seguir hablando. Y todavía seguimos en el living de Atardecidos porque me encuentro con los especialistas en el tema y los doctores que me visitan hoy en el programa. Y hablamos sobre los síntomas que te dicen que está ocurriendo una ACV. Lo podemos ver afuera del corte, estamos hablando que yo, de una persona que está del otro lado, yo te puedo ver los síntomas y los doctores me dicen, bueno, esto y esto pasa. Pero, por ejemplo, la persona que está sola en la casa, que está en el parque, que no hay nadie alrededor, uno, ¿cómo se está dando cuenta que está sufriendo una ACV? Bueno, hay un abanico de síntomas que pueden ser variables según la persona y según el sitio que se afecta del cerebro, pero lo más frecuente es que uno presente una debilidad súbita en alguna parte del cuerpo, en toda una mitad, cara, brazos, pierna, o en un brazo solo, o en el brazo y la pierna solo. O sea, no lo puedo mover, al brazo no lo puedo mover. No lo puedo mover o lo muevo con dificultad, lo siento pesado, lo siento muy torpe, al igual que la pierna o toda la mitad del cuerpo. O puedo tener un trastorno del habla, es decir que
puedo no articular la palabra, tratar de articular y no poderlo hacer, o ni siquiera poder emitir una palabra, o no comprender también. En el caso de que uno esté solo es no poder emitir la palabra. Claro. Y si uno está leyendo, no entender lo que lee, eso puede ser un síntoma también. Y hay muchos otros síntomas que por ahí son un poco menos frecuentes, pero también pueden manifestarse, ser manifestación de una ACV. Por ejemplo, un trastorno visual, perder la visión de un ojo en forma súbita o una parte del campo visual, una parte externa o interna del campo visual, tener un dolor de cabeza súbito, explosivo, como que estalla la cabeza. Claro, el dolor de cabeza. Pero ¿viene al instante la explosión del dolor de cabeza o va paulatinamente incrementando ese dolor? Hay muchas causas de dolor de cabeza. Las que nos tienen que alarmar como una bandera roja para consultar en forma urgente son los que son del tipo de estallido, como una explosión súbita, intensa, o los que comienzan con una intensidad no tan alta y rápidamente se elevan de intensidad hasta el máximo, en pocos minutos. Mucho más aún si se acompañan de debilidad, trastorno del habla, un trastorno para la sensación, que no sintamos una parte del cuerpo, un vértigo súbito y, por supuesto, un trastorno de conciencia. Perder el conocimiento y quedar en el suelo desmayado también puede ser manifestación de una ACV grave, extenso. Doctor, hablamos que muchas personas tienen estos síntomas y directamente, muchas veces, uno dice, me duele la cabeza, pasa esto, me duele el brazo, que no siento esto, y se acuestan a dormir, creyendo que puede llegar a pasar, ¿no? Como algo ligero. Exactamente. Por eso es tan importante y se fijan estos días mundiales de situaciones para concientizar a la población, para que se conozca, para que se difundan los síntomas que hay que reconocer y no se produzcan las causas de demora en la consulta, como por ejemplo esto que comentás. Me duele la cabeza, no siento medio cuerpo, me voy a acostar a ver si se me pasa, o voy a esperar a mi hijo que me lleve al hospital, o voy a ir a la tarde al consultorio de mi médico de cabecera. Son causas de demora en la consulta que hay que evitar totalmente. Hay que activar rápido el servicio de emergencia para ser asistido lo antes posible. Si bien hay ventanas aconsejadas de tiempo de acceso a los servicios de emergencia, siempre lo más precoz posible va a ser lo que determine mejor pronóstico en el tratamiento, ¿no es cierto? Mejor respuesta al tratamiento. Porque cada segundo es valioso, en ese momento cada segundo es valioso. Como decía la doctora, por ahí uno espera a los más grandes, espera que mi hijo me lleve al doctor, qué pasa, que tengo que sacar consulta, y es de inmediato, lo más rápido posible. Y hablando de otras enfermedades que también confluyen con el ACV, por ejemplo, el tema de la diabetes. De la diabetes, me decían las formas de que una persona le dé un ACV es, si está inconsciente, acostarlo de costado para que, por ejemplo, no se ahogue con su vómito. Con las personas que tienen diabetes es tomarle el azúcar. Si la persona tiene un trastorno de conciencia, es decir, que tiende a quedarse dormido, no lo podemos despertar, no puede reaccionar por sus medios, se acuesta, se lo pone de costado, se le apoya la cabeza en algo blando y se evita que se aspire con sus secreciones. Si la persona es diabética y tiene un tratamiento, se está tratando, puede ser que se haya bajado demasiado el azúcar, tenga un cuadro de hipoglucemia y eso puede simular una ACV. Puede ser muy parecida a la presentación de una ACV y a veces uno cuenta con medicación para subirle el azúcar en el mismo domicilio y poder asistirlo. Por eso es que se le toma el azúcar si es que es un paciente diabético. Pero siempre, una vez que lo asistimos en sus cuidados básicos, se llama al servicio de emergencia. Eso es fundamental. Fundamental. ¿Y con el tema del colesterol también afecta? Es un factor de riesgo a largo plazo, que hay que controlar para que no produzca lesiones de las arterias, que con el tiempo son las causas de la oclusión del vaso y la presentación del ACV isquémico, o sea, el stroke. ¿El mendocino y la mendocina saben de estos temas? ¿Cómo lo ven ustedes que están a diario con personas? ¿Están interiorizadas? ¿Hay información? Se viene trabajando en campañas. Creo que es un puntal importante, ¿no? Concientizar, trabajar con difusión desde los colegios, desde los hospitales. Nosotros hemos asistido a charlas para la comunidad, incluso en la legislatura y en distintos espacios, para difundir y concientizar a la gente tanto de factores de riesgo como de actuación ante la presentación cuando ya es un poco tarde, ¿no es cierto? Hay que estar preparados para las dos cosas, prevenir y después actuar cuando ya estamos ante el evento. Pero sí, creo que hace falta mayor difusión,
mayor concientización, que la gente conozca que hoy hay tratamientos específicos que antes no existían, antes era un poco observar la historia natural, hoy hay medicación, hay procedimientos que apuntan a salvar esa área que está amenazada de quedar infartada y bueno, tienen que acudir en forma precoz a los centros más complejos. Y la última, los dejo descansar y muchísimas gracias por venir. Si una persona tiene familiares o generaciones que han sufrido ACV, ¿uno es propenso a que sufra una ACV también? Las causas más frecuentes como factores de riesgo son las causas comunes de hipertensión, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, consumo de drogas ilícitas y demás. Pero hay también algunas causas no modificables genéticas que uno no las suele estudiar como screening, no las suele pedir en un análisis de control para determinar si están. Entonces es importante el relato de haber tenido, por ejemplo, familiares con un ACV o un infarto de miocardio a edades tempranas, antes de los 45 años o sin antecedentes conocidos de enfermedades que predispongan. Eso nos puede alarmar sobre que puede haber una causa genética que predisponga. ¿Sí? O haber tenido algunas pérdidas durante el embarazo. ¿Sí? También puede ser algún indicador de alarma, al menos para tener una consulta y hacerse estudios. ¿Sí? Muchísimas gracias por haber venido, por brindar el tiempo y toda esta información. Así que ya sabemos, vos que estás del otro lado, cada segundo es valioso y obviamente estos síntomas que son particulares en cada persona para detectar una ACV. Muchas gracias también por facilitar esta difusión a la población. Muchas gracias, muy amable. Me cayeron bastante bien, así que los invito para comer ñoquis.